pues comencemos entonces, ¿no? Que venga. Tal vez no va a poder ver. Ay, disculpe. No, eso es una visita que no sabía que iba a salir en Glorioso Technicolor, como decían antes. Oigan, bueno, les vamos a dar anuncios para el seminario de este año, que van a estar muy buenos, creo yo. ¿Y qué más? Y bueno, ahorita que todavía no entraba Claudia, vamos a enviar las normas otra vez y una cosa especial que mandan que se llama entrega de originales para que nos hagan favor de entregar lo más limpio que puedan. Y si van acabando antes, lo vayan enviando antes, porque nos quedó bien justo el tiempo entre la fecha que habíamos puesto, 24 de febrero, y el día 1 de marzo, que es el último día en el que podemos entregar al Consejo, a la Subdirección de Publicaciones para obtener el visto bueno. Ellos nos tienen que dar ese visto bueno antes del 8 de marzo, que es el último día para meter las cosas al Consejo Editorial. Entonces, nos quedó medio justo, así que les vamos a agradecer su ayuda infinitamente. Si entregan lo más limpio posible y cualquier cosa. Y también vamos a enviar algunas cosas, por ejemplo, ahorita nos acabamos de dar cuenta de que el fondo del Banco de México tiene que ser archivo histórico del Banco de México, fondo Matías Romero en el caso de los que hemos usado ese fondo, ¿no? Y bueno, la prensa también tiene su forma, en fin, tratar de cuidar eso y ya, ¿no? Déjenme, le digo muchísimas gracias a Silverio, que a lo mejor él no escuchó, pero... Y lo de los títulos y subtítulos es importante. Yo la verdad es que siempre trabajo y pongo a la izquierda y en negritas, y no, aquí es centrado, el título en mayúsculas, luego los subtítulos son centrados en altas y bajas, y si se ponen además incisos dentro de un apartado, son centrados en cursivas. Entonces, por ejemplo, eso es importante, ¿no? Ajá. No Oye, poner y eso, nada de eso. a ver, ahora que lo dices, eso es lo que nos mandan para mandar a visto bueno, ¿no? Eso está en entrega de originales, el documento de entrega de originales. Ok, bueno, yo checo bien No eso porque, lo pides y te lo mando luego. ajá, incluso porque tengo todo un desastre con el otro trabajo de Te lo Matías mando Romero. con todo gusto. Ok, de una vez, gracias. Bueno, pues entonces creo que ya podemos comenzar. O ya se me perdió otra vez Rosario. No, ahí está. ¿Ya? Ay, Es que, ahí es está que tengo que, saludando. ajá, es que tengo que cambiar la pantalla para verlos. Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. Qué gusto vernos en esta sesión del seminario, que además tenemos un nuevo trabajo con primicias en los conocimientos de Matías Romero. Se supone, y creo, estoy más bien segura, que todos leímos, así que tal vez le damos la palabra a Mónica para una exposición al estilo que acostumbramos y luego ya empezamos en la conversación. Y al final les daremos nuevos anuncios. ¿Ok? Bueno, pues adelante, Mónica, tú tienes ahora la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de presentar el trabajo. La verdad es que yo el año pasado, que fue un año complicado, porque estuve en muchos hospitales muchas veces, les había dicho a Laura y a Rosario que pues sí veía como complicado seguir en el seminario y presentar un trabajo, pero ellas me dijeron, tú puedes, mexicana, tú puedes. Este, Dije, bueno, voy a hacer el intento. Y precisamente Gloria Lizania, que trabajo con ella, del Mora, que trabajo con ella apoyándome en la paleografía del archivo de que la familia nos dio al Mora, platicando con ella, porque siempre que me entrega una parte, bueno, pues platicábamos qué ha visto, etcétera, me empezó a comentar, y yo también había estado viendo esta situación de todas las recomendaciones y
cosas que le pedían a Matías Romero, porque no solo son estas específicas de Chiapas y el Soconusco, sino que no saben a Matías Romero de veras cómo lo molestaban cuando era secretario de Hacienda. Todo mundo le pedía favores. Ese sería otro trabajo de todos los favores que le pedían a Romero siendo secretario de Hacienda. Que les diera trabajo a sus parientes, que les consiguiera descuentos, que les hiciera trámites, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esos eran como más favores. Lo que llamó la atención ya viendo esta parte del Soconusco era, por un lado, este vínculo que tenía Matías Romero previo a su estancia en el Soconusco, y por otro lado, que no eran propiamente favores, sino pues sí era como una especie de red de pues de complicidades a fin de cuentas, ¿no? De tú pone este, quita este otro, lo que pongo en el texto de cómo la aduana de Tonalá es muy estratégica para ellos, tales funcionarios también que, por ejemplo, eran opuestos a Juárez y que estaban pensando que querían apoyar a Díaz y en ese momento decían no, no, no. O sea, toda la pugna política entre los liberales y por otra parte la pugna regional y las intenciones de seguir conforme a sus criterios del gobernador y del tío de Matías Romero, que a veces coincidían con el jefe político del Soconusco, pero tampoco le querían que le dieran mucha fuerza al jefe político. Por eso, en muchas ocasiones, el gobernador decía, yo detengo las armas y luego veo si se las mando, porque no quería que se fortaleciera Escobar, ¿no? Entonces sí me pareció de verdad como, bueno, estaba yo feliz de haber encontrado esa beta y pues bueno, nos da como otras luces también de estos personajes y de cómo, como dice Laura, se van construyendo estas redes de apoyo, de poder político, de negocios, etcétera, ¿no? Entonces, pues básicamente es esa la idea. Y bueno, además me tocó exponerlo ahora en el coloquio. Y bueno, y aquí tienen la versión amplia de todos estos enjuagues, diría yo, que se traían entre Romero. Yo empecé primero viendo Romero y Avendaño, porque ahí la cosa era muy, muy obvia. Pero luego me di cuenta que Domínguez y Avendaño eran compadres y que entonces era un triángulo realmente. Entonces, así el tema. Ok, pues muy bien. Y sí, resultó muy interesante como conocer de cerquita cómo se llevaban a cabo estas cosas. Y claro que me imagino, ahorita les doy la palabra a los demás, pero la curiosidad se me quedó más que despierta. Entonces, a ver, ¿quién quiere comenzar? Si Marisa, quieren, sí. yo comienzo Ah, brevemente o Marisa, como Marisa, si gustas. No, 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 si quieres tú, Rosario, yo no. Tengo un poco de hambre, pero no es cierto. No, no, Voy por los tamales. no, por supuesto, empieza tú, por favor, Marisa. No, bueno, oye, pero decirte que de veras que, bueno, escuché tu ponencia el día del coloquio, pero sin lugar a duda las ponencias son muy injustas, ¿no? Porque tenemos el tiempo encima y como que se queda uno, pues uno selecciona ahí los cachitos que puedan decir más o menos la idea del trabajo. Y es evidente que pues leer el texto completo ya te abre la perspectiva completa, ¿no? Cosa que agradezco, ¿no? Y bueno, pues este trabajo tuyo, Mónica, sí te debo confesar que me quedé súper picada, porque yo lo que tengo como 80,000 preguntas, ¿no? Porque creo que valdría muchísimo la pena continuarlo en el sentido que tú comentabas, ¿no? Porque tú seleccionaste, lo acotaste a este trabajo que todos estamos intentando hacer de las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y de política y negocios de Matías Romero con esta élite chapaneca, me parece un trabajo súper novedoso y sobre todo, bueno, con base en una correspondencia inédita y que, y una primera pregunta y ya luego, si quieres me las contestas juntas o si quieres o no, pero ¿alguien se había acercado a esta faceta de Romero o no? Bueno, esa es una primero. Yo creo que también
es un claro ejemplo de cómo hemos etiquetado a nuestros personajes, porque pues Matías Romero es Matías Romero, ¿no? Y Limantura es Limantur, y esto, sobre todo estos que están, pero que a veces que nos olvidamos que no solo eran hombres dedicados del ámbito de la política, sino que también pues eran hombres de carne y hueso, ¿no? Que llevaban a cabo prácticas que en su momento parecerían ser comunes, y lo digo entre comillado, ¿no? Y y en este sentido, podríamos generalizar de verdad que se trataba de una práctica común de la élite o no. Esa sería como una primera pregunta, ¿no? Y de ser el caso, este cruce epistolar entre estos personajes es como un botón de muestra realmente de lo que acontecía en todas las regiones, ¿no? Porque a lo mejor a mí me valdría la pena decir esto que estoy contando no es privativo de Chiapas y de Romero, sino que es una práctica común de esta élite política, ¿no? Me pareció, luego tengo otra pregunta que, bueno, el Soconusco evidentemente es un espacio estratégico fronterizo, ¿no? Y me llama mucho la atención de que hay una parte en que se está discutiendo de que si que manden armas, que no manden soldados, que porque nosotros aquí nos encargamos, etcétera, etcétera. Y la pregunta, ¿que no había un jefe de zona militar que fuera como el encargado? Porque este, la zona que yo trabajo, pues los jefes militares, sobre todo en casos, y aquí lo pongo no solo como región fronteriza, sino que también como el tema de la guerra de castas chiapaneca, ¿no? Que es un tema de seguridad nacional y que me llama mucho la atención que digan, manden las armas, nosotros aquí nos encargamos, sale más barato, y pareciera que se brincan al jefe de la zona militar, que tiene poder sobre, no sé, ahorita tú nos dirás quién era el jefe de la zona y qué otras entidades, porque casi siempre se agrupaban en varios, ¿no? Y eso también. Y por otro lado, luego, se engarza la pregunta si realmente el gobierno federal prestó ayuda a los chapanecos, porque también hay como toda esta parte que le piden, pero que sí, pero que no, y que luego una iniciativa que mandan al Congreso General y que luego que a lo mejor sí, como que no quedó muy claro si realmente los ayudaron para acabar con esta guerra de castas, ¿no? O sea, ¿cuál fue la respuesta? Porque bueno, Juárez, este a través de Romero, pues se comunica directamente, ¿no? Entonces, pues ahí me quedó ahí como, o a lo mejor no lo acabé yo de entender bien, ¿no? Y la otra es que yo no sé si ¿tú crees que podríamos considerar al tío Avendaño como un operador político? Manejarlo como figura de operador político en cuanto que es como que es el que da cuenta, y tú lo dices muy bien en tu texto, sobre las preferencias políticas de los empleados federales en Chiapas, luego sobre todo ante la coyuntura del eventual relevo de Juárez y que puedan votar por Porfirio Díaz y esto. ¿Tú crees que podríamos manejar a Avendaño como un operador político del régimen o no? Y, y bueno, me llama mucho la atención de que pues don Matías era don Matías, ¿verdad? Pero luego parece que Avendaño estaba como muy empoderado, como tú también dices, ay, pues ahí va la recomendación, pero la recomendación es así como que más te vale, ¿no? Sin que lo diga de esa manera, pero como que me da la impresión de que este Avendaño estaba
extremadamente empoderado y que qué le sabría a don Matías para que el otro no respingara, porque el otro finalmente era el secretario de Hacienda, y el otro pues sería muy poderoso, pero bueno, hasta para un barco, ¿verdad? Pero bueno, pero a final de cuentas su poder estaba pues como restringido a una zona muy importante, entonces como que me llama súper la atención, ¿no? Y y bueno, y por último, bueno, cuando renuncia y se va ahí a atender sus negocios, pues ¿cómo le va, verdad? Ahí me quedé diciendo, bueno, se va, renuncia a la secretaría y realmente sentó las bases para, para que aquello creciera muchísimo y luego, pero y luego regresa. Y bueno, son preguntas, comentarios y ya lo que tú quieras, pero me quedé súper picada y ojalá y no lo dejes porque creo que vale muchísimo la pena para todos los que trabajamos a personajes desde la perspectiva política, ver como otras facetas de ellos, ¿no? Y gracias, Mónica? Padrísimo. Gracias. Ujú. ¿Qué Bueno, hacemos? ¿Contesto al final o le contesto a Marisa? yo estaba pensando eso. Normalmente contestamos al final, pero creo que a lo mejor valdría la pena ir ahorita uno por uno, ¿no? ¿Qué Sí, piensan? Yo pienso que sí, ¿no? y hay muchas Está bien, ideas. sí. Bueno, realmente esta correspondencia no ha sido muy utilizada, la verdad. Este, y a esta faceta como tal no había habido realmente acercamientos. Es decir, quien más se había acercado a todo esto era Luis G. Zorrilla, pero muy enfocado al tema de la frontera. Que yo les comentaba en otro seminario que yo me he ido con Matías Romero al revés, porque yo empecé trabajando en la tesis de doctorado el tema de la frontera, el Tratado de Límites de México con Guatemala y la participación de Romero en la negociación cuando Guatemala pidió que mediaran los Estados Unidos y Romero estaba de representante en Estados Unidos. Pero entonces ahí lo que fui descubriendo es que no solo es que Romero fuera el diplomático que estaba en Estados Unidos, sino que Romero había estado en el Soconusco, conocía al presidente de Guatemala, había tenido fincas ahí. Entonces yo hice todo mi investigación, digamos, de tesis de doctorado en la parte de Romero, su negociación con los gringos y cómo él aprovechó también los vínculos que había hecho en Estados Unidos, sobre todo con el general Ulises Grant, para llevar adelante el tema de la frontera, de la negociación de límites, ¿sí? Porque lo que proponía Guatemala es que Estados Unidos fuera un mediador y Mariscal decía, no, de ninguna manera, eso es contra la soberanía. Y Romero lo manejaba de que, bueno, si el mediador es Ulises Grant, sí, porque pues sabía que Grant era su cuate. Entonces, esta manera de cómo hacía Romero, pues uso de sus relaciones, yo lo había enfocado más a esta parte de Estados Unidos y cómo logra negociar el tratado y darle, pues, un tratado que realmente fue muy cuestionado luego en Guatemala porque no era nada beneficioso para Guatemala, ¿no? Además, cosas que pasaron en Estados Unidos, matan al secretario de Estado, matan al presidente, cambia el secretario de Estado, en fin, hay toda una dinámica ahí que hoy diríamos una dinámica geopolítica muy interesante. Entonces, después yo me regresé en el seminario que estamos teniendo con Gerardo sobre Matías Romero a la parte de Romero en el Soconusco. Yo ya había hecho un primer intento y tengo un articulito por ahí publicado que se llaman Los negocios de Romero en Chiapas, en el Soconusco, perdón. Y lo que le pasa a Romero es que él llega al Soconusco con muchas ganas de hacer negocios de café y otras cosas, pero sobre todo café, y se enfrenta a que la indefinición de la frontera pone en jaque sus propiedades, porque ahí había cosas que eran prácticas históricas, o sea, los indios de Guatemala llevaban a pastar su ganado a una tierra que no estaba definida si era de México o Guatemala, y ahí es donde Matías Romero denuncia terrenos y pone sus cafetales. Entonces llegan, le rompen sus cercas, entonces empieza a armar un conflicto que de ser una práctica histórica empieza a generar un conflicto diplomático, pero que deviene en un conflicto en que Matías Romero en el 75 hace una carta diciendo, salgo del Soconusco porque creo que mi vida corre peligro. Empieza a tener mucha tensión con Justo Rufino Barrios,
con las autoridades locales por esta indefinición de los límites. Entonces sus negocios no dan para mucho, aunque aquí reconozco que algo le dieron porque estuvo preste y preste dinero a la gente del Soconusco, ¿no? Entonces, es muy interesante porque gracias a Paolo Riguzzi es quien me da este inserto de la revista La Universal. Me dice, mira, encontré esto que te puede servir. Y yo dije, ahí arranco mi trabajo, porque justo es donde dicen, pues usted está haciendo negocios con el tío, ¿verdad? O el tío está haciendo negocios con usted. Y sí es interesante porque, por ejemplo, Paolo Riguzzi, que es, en mi opinión, el especialista en Matías Romero, porque sabe todo lo de Matías Romero y sus alrededores, es impresionante, muchas facetas muy diversas de distintos momentos. Siempre la pregunta de Riguzzi era, ¿y por qué se va al Soconusco? ¿Por qué se va a un lugar tan lejano? ¿Qué tenía que andar haciendo ahí? Y creo que este artículo da pie para empezar a entender qué hacía Romero en el Soconusco, ¿sí? Y ahí me voy a lo que me preguntas de Avendaño. Yo creo que no era tanto un operador político del régimen, o hasta ahorita yo no lo he visto así, pero sí un operador político en la región, que aprovecha su vínculo con Romero y que tiene mucho poder por ser amigo del gobernador, ¿sí? Cuando hemos estado discutiendo en el seminario de Gerardo, siempre la conclusión es que, bueno, Romero, como estuvo en Estados Unidos, tenía esta cosa que señaló en el texto de que pues no importa si eres político, puedes hacer negocios, o si eres empresario, puedes ser político. Pero yo creo que no solo era de Estados Unidos, y en algún momento lo puse en la conclusión, pero creo que no lo enfaticé suficiente, que sí era una práctica también común aquí. Habría que irla documentando, pero creo que aunque siempre hemos pensado que Romero, porque muy listo qué cosas aprendió en Estados Unidos, yo creo que no, yo creo que también era una práctica de la época, ¿sí? Y que no era ni mal visto ni nada, ¿no? Y que siempre se vinculaba el desarrollo y los negocios propios con el desarrollo y el proyecto nacional, a fin de cuentas, ¿no? Claro, muy desde unas situaciones de privilegio, obviamente, ¿verdad? Pero yo creo que eso es interesante. Creo que vale la pena como resaltar eso que mencionas y resaltar algo que no sé si todos conozcan también de la historia del Soconusco, que a la hora que se independiza, se separa Chiapas de Guatemala y se viene a México, el Soconusco queda pendiente. Y el Soconusco del 25 al 42 del siglo XIX se queda indefinido, que no es ni de México ni de Guatemala. Y en el 42, que se disuelve la Federación Centroamericana, Santana invade el Soconusco y dice, venga para acá. ¿Sí? Entonces, por un lado, siempre hay un reclamo de Guatemala de por qué Santana invadió el Soconusco, y por otro lado, también es esto que se ve mucho en la correspondencia de que nadie nos hacía caso, nadie nos daba nada, estábamos abandonados, y solo usted, don Matías, es el que se preocupó por nosotros. Porque de hecho, esos 17 años, ni quien voltea a ver al Soconusco. Entonces, eso también es importante. Yo, desafortunadamente, lo voy a tratar de averiguar, esto del jefe de la zona militar, pero no sale mencionado, y no solo en esta correspondencia. Yo la verdad es que he trabajado mucho con Mario Vázquez, con Manuel Ángel Castillo y textos propios de estos periodos, y nunca me ha aparecido el jefe de la zona militar. Tendría que haberlo, obviamente, pero ¿dónde está y quién era? Nunca me ha aparecido. Entonces lo voy a buscar en el Zorrillón, a ver si él sí, lo cita, porque sí, algo pasa. Sí los ayudan, y quizás lo tengo que explicitar más, porque sí les dan dinero y sí les dan algo de armas, y sí le ayudan a esto que hace Domínguez. Ay, tu pariente, Don Pantaleón, de controlar. Lo que sí se ve claramente es que Domínguez quería controlar, porque le decía yo a Laura al principio, el problema con Escobar es que como Domínguez y Escobar estaban enfrentados por quién mandaba en la región, por eso Domínguez no quería que le soltaran las armas a Escobar, ¿no? O sea, porque decía, hay un rengloncito que creo que lo tengo que rescatar en el texto, donde dice, ya se habían levantado otras veces, o sea, como que los del Soconusco se enfrentaban al gobierno del estado, ¿no? Entonces, es más esta disputa entre ellos, pero no me aparece, y te digo, no solo en esta ocasión, en otras muchas cosas que hemos revisado,
el famoso jefe de zona militar. Voy a buscar y si no pondré una nota diciendo, pues por lo pronto no nos aparece, pero ojo que puede haber tenido ahí un papel importante, ¿no? Yo creo que sí, sí es muy, muy atinada tu observación. Y bueno, yo sí sigo con Romero porque Romero me persigue. Yo cada vez que digo, ya acabé con Romero, regresa. Entonces, y justo ahora que voy a pedir mi medio sabático, me encontré en este archivo que nos donó la familia, encontré un material enorme de su estancia en el Soconusco que no ha sido explotado, como 700 cartas, una cosa así. Entonces quiero volver a como revisitar, digamos, revisitando el Soconusco, para como volver a plantear un poco y ya tratar de juntar estas cosas de no solo verlo por la parte fronteriza, sino ver por la parte de los negocios, por la parte de los vínculos personales, etcétera, y poder armar un panorama pues un poquito más complejo que trate de responder a todas las preguntas que te quedaron. Pero de todas maneras te voy a mandar el texto de los negocios de Romero, que es un texto chiquillo que a lo mejor también te da alguna información interesante. Bueno, se los mando a todos, ¿no? Pero gracias, sí, muchas cosas me sirven para precisar, ¿cómo no?